que es el día de mi cumpleaños, me odio más que nunca, más que a nadie. Odio mis jodidos 50 años, me odio con toda mi alma, por viejo, por feo, por tonto. Yo conocí a Fernando, me parece que en el curso 83-84. A mí me impactó mucho Fernando Mansilla cuando lo conocí, porque representaba, yo tenía 17 años y acababa de salir de casa de mis padres prácticamente. Desde mi punto de vista de entonces y ahora también vivía absolutamente libre. Cuando yo conocí a Luis, que empecé a conocer a Fernando, me hablaba siempre de escritor maldito. Entonces yo cuando conocí a Fernando es verdad que le he visto siempre una personalidad muy arrolladora. Fernando fue de lo más impactante porque era una persona muy creativa que aunaba muchas de las cosas que yo en ese momento quería hacer. Me daba ganas de ser como él, ¿no? De ser una persona creativa, ¿no? Que hiciera cosas, que tocara instrumentos, que actuara, que escribiera, ¿sabes? Que tuviera esa... O sea, a mí me impactó bastante. La pregunta era, ¿verdad? ¿Cómo conocimos a Fernando? Pensábamos que era una leyenda. Claro, era una figura mitológica hasta que vimos un vídeo, ¿no? En YouTube. Vimos, hostia, que es una persona. Cuando Fernando sale al escenario tiene... Es lo que en teatro o en escena se llama eso, presencia, justamente se llama así, presencia. Siempre tan delgado, con ese sombrero medio calado y tal, que no se le ven nunca al principio los ojos y siempre a media luz y tal, y ya cuando empieza con la voz, claro, es imposible no prestarle atención, ¿no? Incluso antes de oírlo, a mucha gente, muchos amigos nos habían hablado mucho de él. Entonces es bastante conocido, el underground, digamos, que es muy grande, y pocas figuras así hemos oído tanto a hablar de él. ¡Niño! ¡Luis! ¡Bajarse ya, hombre! ¡Jesús enfría el gañipeo! Alertaba a grandes voces María desde el patio. Está deseando que su hijo acabe de despachar con Camarasa y baje al patio a devorar sus correspondientes dosis de caracoles. Yo me considero escritor desde pequeño, desde que tenía 11 años o menos. Ya escribía y me pasaba buenas horas del día escribiendo. E incluso tenía mis lectores entre el colegio y tenía una serie de intriga con un vampiro, era el vampiro Manolito. Sí, en mi caso he nacido con eso. En el caso de otros escritores era de otra manera. Supongo que cada uno tenemos nuestro proceso. A mí siempre me daba, yo qué sé, hasta incluso copiaba cosas, ¿sabes? Por el placer de escribirlas, yo qué sé. Era un gusto por escribir. Yo en mi caso lo de escribir es como la única opción que tengo, es que no sé hacer otra cosa realmente. Entonces no me planteo si pudiera ganar dinero en otras cosas porque no sabría hacerlo. Yo no tengo necesidad de tener que ganar más dinero del que gano, de verdad. Gano el dinero suficiente para vivir y no quiero más. Si viene de puta madre, pero me da igual, te lo juro.
que era una ciudad muy distinta a la de ahora, pero muy distinta. O sea, es muy difícil de explicar cómo era esa ciudad en ese momento, ¿no? Fernando llega al despertar de la cultura en la ciudad, donde empiezan a funcionar los grupos de teatro, los grupos de música, donde la gente, el género humano es mucho más diverso. Salir bien. Y yo estoy endeudado con Europa entera, es un mal negocio. Europa entera es un mal negocio. Debo libras, escudos, francos, pesetas, rublos, liros. No puedo seguir así, no puedo vivir así. Se desarrolló una cultura brutal en esos años y en años anteriores. Es una marginalidad que ha terminado dando de lo que luego nos sentimos súper orgullosos, por lo menos a nivel musical, ¿no? Toda la época de Silvio, todos esos años desde los 80. No sé si la palabra es dura, porque sí, o sea, era una ciudad, a lo mejor la palabra es salvaje más que dura, ¿no? Y muy estimulante, ¿no? Y muy poética también, ¿no? Yo creo que fue lo que le atrapó en Sevilla, un poco, ¿no? El espectáculo callejero, vamos a llamarlo así. Fernando encontró en esa Sevilla un caldo de cultivo no solo para su vida personal, sino también para su vida como artista, sin ninguna duda. Volar como un hijo de puta. ¡Hey, hey, 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 hey! Me gustaría volar como un hijo de puta. ¡Hey, hey, 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 hey! Me gustaría volar como un hijo de puta. ¡Hey, hey, hey, hey! No me ha importado nunca, por ejemplo, coger un instrumento y ponerme a tocar en la calle. Durante mucho tiempo escribir era también escribir para letras de canciones, escribir poemas para luego tocarlos con alguien que me acompañara en la guitarra. Yo empecé escribiendo poesía, ha sido lo que más he escrito, y después teatro. Y lo último fue la novela esta que me han publicado hace poco, pero la prosa ha sido una opción más tardía. La novela la he escrito un poco porque fui testigo de las historias aquí en Sevilla, vivía en el Pumarejo cerca. Fui testigo en aquellos años de historias que me parecieron muy fuertes y que debían de ser contadas, que han sido silenciadas, la gente no las conoce. Y por eso me decidí a escribir la novela. Entonces había vivido en Sevilla una situación muy intensa durante los años 80, que vivía en un barrio donde se trapicheaba mucho, había prostitución, había tráfico de drogas, iban los yonkis a comprar la droga allá. Viví situaciones y capítulos que pensé que merecían la pena ser conocidos. Que a pesar de toda la parte sí, de gente chunga, desalmada, los irlaores, la gente que te robaba, pero detrás de todo eso hay como una verdad, ¿no?, que no ves tú en las clases medias, ¿no?, donde todo es como más hipócrita o más educado, más domesticado, ¿no? Ese punto salvaje me fascinaba. Sí, la novela Canijo describe milimétricamente el entramado sobre todo del asunto de la droga, ¿no?, de la heroína en el barrio, en un perímetro que son 4 calles, allí en el barrio de San Gil, y Fernando es la persona idónea para hacerlo. Yo creo que Fernando escribe sobre esa temática porque es una etapa importante en su vida, y yo esto no lo sé, porque la verdad es que no se lo he preguntado, pero yo creo que también es un homenaje a toda esta gente que ya no existe, la mayoría de esos personajes están muertos. Es su homenaje personal a toda esa gente que conoció, a toda esa vida que él vivió, y que es gente que tuvo mala suerte, que lo pasó mal, y es su homenaje personal, ¿no? Lo que más me sorprende a mí de Fernando es su humildad y su curiosidad.
O sea, pese a todo lo que ha vivido y todo esto, es una persona que sigue interesado y sigue sorprendiéndose por las cosas, ¿no? Ahí está escribiendo contra viento y marea, ¿no? Da igual donde viva, con quién, nunca ha dejado de escribir. Entonces, es un superviviente. Y hoy en día, que las cosas están tan complicadas, es un superviviente. Nunca me he planteado que no valiera para esto, porque es que, como ya te he dicho antes, es que es lo único que sé hacer, entonces no me puedo plantear, tengo que valer por necesidad vital, vamos. No puedo decirme a mí mismo que no valgo para lo único que sé hacer. Es como si dijera que no valgo para el amor o que no valgo para, yo qué sé, para vivir, ¿no? El poder encender una simple y sencilla bombilla, no tan simple, no tan sencilla. El poder tripular un bólido a 140 kilómetros por hora. El poder sembrar los campos, represar los ríos, hablar por teléfono. El poder de la especie alimenta la soledad del individuo.